Jesús, el héroe divino. En una humilde aldea de Belén, bajo un cielo resplandeciente por una estrella que guiaba a sabios desde tierras lejanas, nació Jesús, el Hijo de Dios. Su llegada no fue en palacios, sino en un establo, entre animales, mostrando desde el principio que su misión no era elevarse por encima de los hombres, sino salvarlos desde su misma humanidad. El niño creció en Nazaret, hijo de un carpintero, José, y de una joven virtuosa, María. Desde pequeño, su sabiduría desconcertaba a quienes lo escuchaban. A los 12 años, mientras otros niños jugaban, Jesús discutía con eruditos en el templo de Jerusalén, maravillando con su conocimiento. Ya entonces, sabía que estaba destinado a cumplir la voluntad de su Padre Celestial. A los 30 años, Jesús dejó atrás la carpintería para abrazar su llamado. Fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. En ese momento, el cielo se abrió y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Desde ese día, comenzó su misión como el Mesías prometido, el Maestro y el Sanador. Jesús recorría aldeas y ciudades, enseñando sobre el reino de Dios con palabras llenas de amor, pero también de autoridad. Sus palabras no eran solo enseñanzas, eran llamas que encendían corazones y despertaban esperanzas. Decía: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Sus milagros confirmaban su mensaje. Dio vista a los ciegos, sanó a leprosos y levantó a paralíticos. En una boda, transformó agua en vino, mostrando que en su presencia incluso lo común se convierte en extraordinario. Calmó tormentas con una palabra y alimentó a multitudes con solo 5 panes y 2 peces. Pero su mayor poder era su compasión. Perdió horas con los marginados, cenó con pecadores y habló con mujeres rechazadas. No temía ensuciarse las manos por salvar un alma. Con cada acto, demostraba que el reino de Dios no era para los poderosos, sino para quienes lo buscaran con fe. El confrontador del poder. La autoridad de Jesús pronto desafió a los líderes religiosos y políticos. Ellos veían en él una amenaza, pero él no se detuvo. Entró en el templo de Jerusalén y expulsó a los mercaderes, proclamando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones». El pueblo lo aclamaba como el Mesías. En su entrada triunfal a Jerusalén, multitudes lo recibieron con ramas de palma, gritando: «Hosana al Hijo de David». Pero mientras la gente celebraba, las sombras de la traición se cernían sobre él. El sacrificio supremo. En la última cena con sus discípulos, Jesús partió el pan y compartió el vino, diciendo: «Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre que será derramada para el perdón de los pecados». Con esas palabras, selló su destino. Esa misma noche, en el jardín de Getsemaní, Jesús oró con agonía, aceptando el peso del pecado del mundo. Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó con un beso, y fue arrestado. El juicio fue una farsa, lleno de mentiras y odio. Fue azotado, coronado con espinas y cargó su propia cruz hasta el Calvario. Allí, clavado entre 2 criminales, Jesús pronunció sus últimas palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Luego, con un grito final, entregó su espíritu. El cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2. Todo parecía perdido. Su cuerpo fue sepultado en una tumba prestada, y una roca selló la entrada. La victoria sobre la muerte. 3 días después, al amanecer, el milagro final sacudió la historia. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, venciendo a la muerte y ofreciendo vida eterna a quienes creyeran en él. Apareció a sus discípulos, fortaleciendo su fe y dándoles una misión: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Finalmente, ascendió al cielo, prometiendo que un día regresaría. Su vida, llena de humildad, sacrificio y poder divino,
marcó un antes y un después en el mundo. Jesús, el héroe divino, no solo vivió una vida perfecta, sino que ofreció su vida para que todos puedan hallar esperanza, redención y amor eterno. Su historia no es solo épica, es eterna.